Buenos días, bienvenidos a nuestra primera transmisión de nuestra serie de webinars Conversando Ciudades del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia en colaboración con WRI. Mi nombre es Héctor Miguel Donado y les voy a acompañar durante esta charla donde conoceremos más sobre la necesidad de una política urbana nacional en Colombia y su construcción. Este primer webinar hace parte de una serie de webinars que hemos preparado en conjunto con el Ministerio y aquí podemos ver los temas y las fechas que tenemos preparadas para los siguientes webinars. Entonces, los invitamos a que sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales para que asistan a los siguientes webinars. En el día de hoy abordaremos el tema a partir de la siguiente estructura. Introducción, el rol de los gobiernos nacionales en la transformación de las ciudades y la construcción de una política pública nacional de ciudades en Colombia. Al final tendremos un espacio de preguntas para el público. Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que los ponentes les den respuesta. Queremos conocerles. Si están atendiendo esta sesión solos o en compañía de sus equipos de trabajo, los invito a que suban una foto a Twitter mencionando @WRI Ciudades y con el hashtag Conversando Ciudades. También los invitamos a seguir el Twitter del Ministerio de Vivienda, @minvivienda. En esta sesión nos acompaña Natalia García. Natalia es gerente de Coordinación Colombia para WRI, donde está a cargo del inicio de actividades de WRI en Colombia desde finales de 2019. Además de la Dirección de Desarrollo Urbano, es la encargada de coordinar y promover iniciativas y proyectos regulatorios encaminados a lograr mejores herramientas de planeación y desarrollo del territorio. En particular, Natalia gerencia la Coalición por la Transformación Urbana en el capítulo de México, una iniciativa especial de la nueva economía del clima que busca apoyar a los gobiernos nacionales a fortalecer la política nacional urbana con una perspectiva de ciudades conectadas, compactas y sustentables. Natalia es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes y magíster en planeación urbana de la Universidad de Nueva York. Se ha desempeñado en diferentes roles como consultora en temas legales de movilidad, política pública y contratación estatal. Antes de vincularse a WRI, trabajó en Bogotá para las concesiones del sistema de Transmilenio. También nos acompaña Nicolás Galarza. Nicolás es el director de Espacio Urbano del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio e investigador afiliado del Programa de Expansión Urbana del Instituto Marron de la Universidad de Nueva York. Cuenta con una maestría en Planeación Urbana de la Escuela de Servicio Público Robert F. Wagner de la Universidad de Nueva York y es internacionalista de la Universidad del Rosario. Antes de trabajar en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, trabajó como investigador en la Universidad de Nueva York bajo la supervisión del más reciente galardonado del Premio Nobel de Economía, profesor Paul Romer, y del reconocido planeador urbano Shlomo Angel. En la Universidad de Nueva York lideró varios proyectos en las ciudades de la región, promoviendo el crecimiento urbano ordenado y es coautor de varias publicaciones, entre ellas el Atlas de Expansión Urbana, edición 2016. Antes de trabajar en la Universidad de Nueva York, Nicolás fue asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y del Director de Estrategia de la Superación de la Pobreza Extrema. Ha realizado consultorías e investigaciones centradas en entender la relación que se gesta entre el transporte, la movilidad, el desarrollo urbano y las políticas de suelo y de vivienda en América Latina, Estados Unidos e India. Sin más, le doy la palabra a Natalia García, nuestra primera ponente. Muchísimas gracias, Héctor, y muchísimas gracias a Nicolás por acompañarnos en esta primera sesión de nuestro ciclo de webinars entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y WRI. Voy a empezar la presentación adentrándonos un poco en cuál es el rol que tienen los gobiernos nacionales en la transformación sostenible de las ciudades. Y para esto, pues quisiera empezar con una breve introducción sobre cómo están las ciudades a nivel global y los cambios que prevemos en la población urbana. Para todos, en este momento no es un secreto que el mundo se está urbanizando y que se está urbanizando muy rápidamente. Acá en este primer ejemplo vemos en un mapeo de 769 ciudades cómo los cambios previstos en la población urbana de 2015 a 2030, todos pues obviamente tienen aumento, pero también vemos cómo de una u otra forma están ubicados en diferentes regiones. Es muy claro que el hemisferio norte del planeta pareciera estar teniendo una tendencia de mucho menor crecimiento en la urbanización versus los países que están en el hemisferio sur, que parecieran estar teniendo muchísimo más proceso acelerado de urbanización. Además de esto,
pues podemos ver cómo todas las ciudades se pueden clasificar en diferentes tipos y no todas necesariamente están enfrentando los mismos retos. Vemos también cómo en ese mismo hemisferio norte vemos muchísimas ciudades prósperas o en proceso de estabilización, mientras que en el hemisferio sur vemos ciudades en dificultades, pero también ciudades emergentes. Cuando entramos a ver un poco el panorama de Colombia, vemos sobre todo ciudades emergentes y algunas ciudades en procesos de estabilización. Esto significa que de una u otra forma, aunque están contemplando un crecimiento poblacional positivo, están también contemplando un crecimiento en el Producto Interno Bruto por ciudad y per cápita que permite asegurar que de una u otra forma el proceso de crecimiento urbano tiene resultados positivos en la economía y en la vida de los ciudadanos. Cuando vemos, obviamente en materia de territorio, pues también hay un proceso de conversión de lo rural hacia lo urbano y es muy interesante ver, según este estudio de la Coalición por la Transformación Urbana del año pasado, cómo los diferentes continentes a nivel global, todos están teniendo procesos de transformación de territorio hacia usos urbanos en diferentes regiones. Es mucho más grande esta conversión del territorio en continentes como Asia, África y Norteamérica, aunque en Sudamérica también encontramos crecimientos sostenidos del uso urbano de suelo a nivel territorial. En el caso de Sudamérica hablamos de un 3% de expansión urbana, según estudios de la Universidad de Nueva York, y un más o menos 3.177 kilómetros de territorio total convertido para usos urbanos. Obviamente hay tipos de cobertura diferentes, pero en términos generales lo que vemos es un aumento de los centros y los conjuntos urbanos que se hace interesante para entender cómo el mundo y la forma de vivir de las personas está en esta transición urbana hacia 2030 y obviamente hacia 2050. Sin embargo, también vemos cómo estas mismas ciudades del sur global, que ya vimos que están teniendo mayores tendencias de expansión y de crecimiento poblacional que las ciudades del sur, del norte global, tienen mucha menor cantidad de recursos públicos per cápita. Y vemos, por ejemplo, comparaciones muy interesantes como las que nos muestra esta gráfica entre Bogotá y la Ciudad de México, en donde si bien la población de la ciudad pues está creciendo, no necesariamente es coherente o congruente con el valor del presupuesto per cápita que tiene la ciudad. Muy diferente con los casos de Singapur o Nueva York, que nos muestran una brecha gigante en términos del presupuesto per cápita y que incluso en ambos casos supera el crecimiento poblacional. Creo que esta gráfica pues refleja muy bien qué está ocurriendo realmente en las ciudades y lo que ocurre es que pues realmente no todos los ciudadanos están teniendo la misma oportunidad y la misma prosperidad, salud y bienestar. En este ejercicio lo que hicimos fue de una u otra forma dividir los servicios en un día en la vida de una persona que está bien servida y una persona que está desatendida. La persona que está bien servida se levanta por la mañana y tiene acceso confiable y asequible al agua, se despierta a una hora razonable, sabiendo que tiene agua en los grifos. Tiene acceso al transporte público, el viaje a su trabajo es corto y probablemente asequible, además cuenta con energía constante y confiable, puede permanecer en sus interiores con calefacción o refrigeración, pero tiene un trabajo, pero puede tener un trabajo que dependa de ello, y además tiene una vivienda segura con saneamiento privado administrado de manera segura, pocas preocupaciones sobre su salud y seguridad de la familia. Esto sobre todo en la crisis que estamos viviendo, pues se vuelve un reto muy diferente, muy grande cuando estamos ante hogares de carácter desatendido, en donde básicamente nos encontramos en una situación en donde el hogar no tiene acceso o tiene acceso deficiente al agua, al saneamiento, a la energía, al transporte y a la vivienda digna, por lo que su vida de mañana y noche está enfrentándose a diferentes retos como el no acceso al agua en el interior, por lo que tiene que hacer fila para conseguir agua en camiones cisterna o conseguirla de otra fuente como pozos u otros, sin acceso fácil al transporte, probablemente teniendo que caminar largas distancias, teniendo energía intermitente o sin acceso a ella, y viviendo normalmente en asentamientos informales hacinados con saneamiento compartido, en riesgo de inundaciones durante fuertes lluvias y desalojo en cualquier momento. En este sentido, pues se vuelve muy interesante comparar, digamos, cuál es el día en la vida de la población y los retos tan grandes que tienen las ciudades entre esta división de servicios y la gráfica de oportunidades para la prosperidad, salud y bienestar. Y además, a la urbanización y todos sus retos se le suma la actual crisis climática, en donde vemos que a nivel global
420 millones de personas están expuestas al calor extremo, más de 270 millones de personas están expuestas a la escasez de agua, 330 millones de personas están expuestas a riesgos nutricionales y más del doble de especies de plantas, vertebrados e insectos muy probablemente se extinguirán. Esto sin contar, obviamente, el aumento del nivel del mar que amenaza la existencia de ciudades costeras. Según los compromisos internacionales, si nosotros sobrepasamos la meta del aumento de 2 grados, hacia 2050 y hacia 2030 podríamos estar enfrentando estos retos, inclusive en aumento, por lo que los acuerdos internacionales y todos los convenios que se han suscrito en el marco del Acuerdo de París establecen la necesidad de reducir la mitad de las emisiones para 2030 comparadas con el 2010 y llegar a la neutralidad para el 2050. En WRI creemos que el acceso equitativo, según hablábamos con todo este tema de los servicios básicos garantizados, es el punto de entrada a las ciudades sostenibles. Cuando logramos tener acceso equitativo en estos servicios básicos, uso de suelo, vivienda, agua y saneamiento, energía y transporte, logramos llegar a cambios urbanos transformadores que nos van a llevar a dos frentes de acción, la productividad económica y la calidad ambiental. Por lo que creemos que la discusión debería empezar por acá, pero siempre poder llegar hacia estos dos temas al final. Para esto, hoy quisiéramos muy brevemente contarles los resultados de un reporte que la Coalición por la Transformación Urbana a nivel global entregó el año pasado en el mes de septiembre en Nueva York, en donde encontramos cómo los gobiernos nacionales pueden asegurar la prosperidad económica y evitar una catástrofe climática al transformar sus ciudades. Este reporte fue realizado por un trabajo conjunto de más de 50 organizaciones socias, recogió el ejercicio de 3 años de investigación con 9 análisis preliminares que hacen parte de sus anexos, 10 nuevos casos de estudio, identificó en sus conclusiones 6 prioridades de acción para que los gobiernos nacionales logren ciudades resilientes, inclusivas y sin emisiones de carbono. Cuando entramos a entender un poco el panorama climático de las ciudades, entendemos pues que desde el punto de vista económico las ciudades a nivel global generan el 80% del PIB global, pero al mismo tiempo son generadoras del 75% de las emisiones relacionadas con la energía y hoy en día abarcan la mitad de la población mundial y se espera que más de las 2/3 partes estén ubicadas en ciudades para 2050. Cuando entramos a mirar Colombia, y esta parte pues quiero que obviamente Nicolás la toque más a fondo más adelante, pues encontramos que el 76% del PIB de Colombia se produce en las ciudades, no muy lejos de la cifra a nivel global. Encontramos que el sector energético representa el 50% de las emisiones del país. Acá sí vemos una baja interesante en razón del tipo de la matriz energética que Colombia tiene, que es muy diferente a otros países en Latinoamérica y en el mundo, y que ya estamos en ese número de las 2/3 partes de la población colombiana viviendo en espacios urbanos. Cuando miramos un poco cómo están las emisiones y los sectores económicos en Colombia, creo que esta clasificación del Inventario Nacional de Emisiones es bastante interesante, en donde vemos cómo las emisiones están relacionadas con 4 diferentes grupos IPCC, que son la categorización que se debe seguir a nivel internacional en energía, productos industriales y uso de productos, agricultura y residuos, pero que esto también se puede ver y reclasificar en diferentes sectores económicos, dentro de los cuales vemos varios que están muy relacionados con los temas urbanos, como las industrias manufactureras, los usos y edificios y pues edificaciones en general de carácter residencial y comercial, entre otros. El estudio de la Coalición por la Transformación Urbana encontró que la solución a los retos que tienen las ciudades en este momento son las ciudades cero carbono, en donde pensamos que los gobiernos nacionales pueden crear ciudades compactas, conectadas y limpias que aseguren la prosperidad económica y mejoren los estándares de vida de la población. Y también creemos que los países que no adopten esta transformación definitivamente se quedarán atrás en este proceso. Cuando hablamos de ciudades cero carbono, hablamos de ciudades conectadas a través de transporte activo, de transporte masivo, con una mejor logística de transporte de carga, pero también con una matriz y un proceso de electrificación de los procesos de movilidad, con eficiencia energética, con prevención y manejo de residuos orgánicos, con desarrollo contiguo, con densidad vivible, con uso de suelos mixtos y con mecanismos que generen más eficiencia en los materiales de construcción y en los procesos constructivos en general. Si bien entendemos y todos somos conscientes, pues que muchas de las actividades que pasan a nivel urbano dependen de los gobiernos locales, también estamos convencidos de que hay una cantidad de roles que son compartidos y otros que también dependen principalmente del nivel nacional o estatal, en el caso de Colombia, en el nivel departamental.
Esto, cuando lo miramos incluyendo la descarbonización de la energía, cambia un poco. Obviamente la descarbonización de la energía depende mucho más del sector nacional, por lo que si lo miramos desde este punto de vista, incluyendo la descarbonización, el rol de los gobiernos nacionales es aún más fuerte que el rol de los gobiernos nacionales si quitamos el componente de descarbonización. Conclusión, los gobiernos locales no pueden impulsar la transición de cero carbono solos. En el caso de quienes, digamos, qué tipo de ciudades tienen el potencial más grande de reducción de emisiones, encontramos que son las ciudades de menos de 1 millón de habitantes, porque en esta gráfica vemos cómo alrededor de 6.527 millones de toneladas de CO2 equivalente, es decir, el 42% del potencial de disminución total se encuentra en ciudades de menos de 1 millón de habitantes a nivel global. Cuando vemos eso en Colombia, pues vemos que estamos hablando del 96% de las ciudades colombianas que tienen menos de 1 millón de habitantes. En el caso de Colombia, pues solamente hay 5 ciudades que superan el valor correspondiente, por lo que los retos y la oportunidad, sobre todo, que tenemos es muy grande. Cuando entramos a entender un poco cómo está el proceso del camino a las ciudades sin carbono, entendemos que las ciudades tienen la oportunidad de reducir hasta el 90% de sus emisiones urbanas para el 2050. Esto concentrado en un conjunto de 17.3 millones de toneladas de CO2 equivalente, en donde se distribuye entre edificaciones residenciales, que es todo el azul que ven en la parte superior, recogiendo casi 6 millones de toneladas, las edificaciones comerciales, el transporte, los residuos y los materiales. Todo esto acompañado por estas líneas laterales que se suma al proceso de descarbonización de la matriz energética, que como les dijimos, pues es el gran componente que tiene el gobierno nacional para poder trabajar sobre ciudades sin carbono. Esto además pues tiene obviamente asociadas un nivel de inversión. La Coalición por la Transformación Urbana calcula que a nivel global se necesita una inversión de 1.83 billones de dólares al año, alrededor del 2% del PIB global, pero que esto va a tener un retorno de 2.80 billones de dólares en rentabilidad por año hacia 2030 y podría incrementar a 7 billones de dólares en rentabilidad por año hacia 2050. Esto en valor presente neto son más o menos 24 millones de dólares de beneficios netos derivados de las inversiones para 2050. Sin contar, obviamente, que además estas inversiones podrían ayudar a 87 millones de trabajos para el 2030 y 45 millones de trabajos para el 2050. Sin embargo, obviamente estas estimaciones son sumamente conservadoras, contemplan una tasa de descuento estándar del sector público, unas tasas de aprendizaje altamente conservadoras y supuestos de precio de energía de rango medio. No estamos incluyendo en este análisis ni beneficios ambientales, ni sociales, ni económicos, que pueden ser mucho más amplios, como el ahorro de energía y materiales más allá de 2050, el ahorro de costos por infraestructura, derivado de un crecimiento urbano más compacto y mayor productividad derivada de los trabajadores en mejor estado de salud y aumento en la calidad de vida. Obviamente mitigación, adaptación y desarrollo deben ir de la mano y lo que hemos identificado es que los costos de la inacción pueden ser muy asombrosos. Los países que no adoptan esta transformación van a poner a las ciudades a luchar contra grandes retos, tanto en sus demandas de consumo como en los cambios en la regulación y también en los procesos de innovación que hoy en día ya favorecen alternativas más ecológicas. En el mundo, 1.2 mil millones de días laborables se pierden cada año debido a la contaminación del aire. Los costos de atención médica relacionados alcanzan los 21 mil millones por año. Y los trabajadores también votan con sus pies. Esto significa que las ciudades que están enfrentando estos grandes retos de contaminación pueden perder ciudadanos y en este sentido dejar activos varados, pérdida de trabajo de trabajadores e incluso quiebras de ciudades. En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación realizó la actualización a 2015 del estudio de costos en salud asociados a la degradación ambiental. La contaminación del aire en Colombia generó 15.4 billones de pesos en costos de salud, asociados a 10.527 muertes y 67,8 millones de síntomas y enfermedades. Imagínense la cantidad de beneficios no calculados en valor presente que podríamos derivar de un ejercicio en donde nuestras ciudades transicionaran hacia el cero carbono. No hay una historia viable, creemos, de crecimiento alto en carbono en el siglo XXI. Creemos que el crecimiento económico en el estado actual de los negocios es completamente autodestructivo. Y para esto, creemos también, como lo vimos en nuestras diapositivas anteriores, que los gobiernos nacionales tienen roles únicos y cruciales que desempeñar y podrían estar haciendo aún más. El reporte, en conclusión, entrega 6 partes de plan de acción para los gobiernos nacionales que se recogen de esta manera.
El objetivo general es planear proactivamente por una transición justa hacia ciudades cero carbono, en donde logremos alinear políticas nacionales hacia ciudades compactas, conectadas y limpias, aumentando e incentivando las finanzas hacia la infraestructura urbana sostenible, coordinando y apoyando la acción climática local en ciudades y construyendo un sistema multilateral que permita incentivar ciudades inclusivas y carbono neutro. Todo esto como ubicando a las ciudades en el corazón de la estrategia nacional para poder garantizar prosperidad compartida mientras se alcanzan escenarios cero emisiones. Conclusión, sin un mecanismo contundente de gobernanza integrada entre los diferentes niveles de gobierno, no vamos a lograr esta transición justa hacia ciudades cero carbono. Obviamente aquí, y los retos que tienen los creadores y los constructores de política pública, como en el caso de Nicolás y el Ministerio de Vivienda, es entender cómo empezamos a armonizar las políticas urbanas y climáticas a nivel nacional. Hay políticas principalmente climáticas, hay políticas principalmente urbanas, pero también hay políticas urbanas y climáticas. Y ahí es donde creemos que de una u otra forma podemos encontrar temas que podrían ser muy eficientes tanto para lo urbano como para lo climático. Ejemplo de esto, los impuestos a la propiedad, las guías de planeación espacial, las inversiones en transporte masivo, los subsidios a combustibles fósiles, la construcción de códigos de construcción sostenible, los planes ambientales construidos, entre otros. Es curioso, pero solamente 7 países tienen en su legislación instrumentos que combinan muy bien la política urbana con la política ambiental, solamente 7. Colombia es uno de ellos, curiosamente, y hay muchos otros que de una u otra forma pues han entregado contribuciones nacionalmente determinadas, 160 países, 108 países que han formulado políticas urbanas nacionales, y muchos que tienen, digamos, directa, implícita, alta o moderadamente interacción entre su política urbana y ambiental, pero creemos que Colombia es un gran ejemplo de cómo un buen marco regulatorio permitiría desarrollar una política mucho más enfocada a conectar estos dos temas de forma esencial. Las historias de éxito están surgiendo en todo el mundo, con esto quiero ya cerrar para darle la palabra a Nicolás, pero ejemplos de política urbana nacional pues son muchísimos y muy interesantes. Creo que en el caso de Chile, la mejora de la calidad de la vivienda en las ciudades, en donde realmente el gobierno nacional hizo un esfuerzo muy activo por implementar programas para las familias urbanas de bajos y medianos ingresos para mejorar la calidad de la vivienda, no solamente para construir vivienda nueva, sino para mejorar la calidad de la vivienda existente, sobre todo en los asentamientos informales, y proporcionar mejores enlaces de transporte a estas comunidades, evidenció un control, digamos, de esta expansión masiva y un manejo de un buen inventario de vivienda en estos temas. En el caso de Ruanda, el enfoque está dado en un sistema robusto de impuestos y de suelo, en donde el sistema fiscal que se desarrolló por parte del gobierno nacional también generó una simplificación en los procesos de pago y en los procesos de registro y a su vez un fortalecimiento del catastro, volviéndolo digital y logrando de una u otra forma garantizar mayor acceso a la información. Esto tuvo un aumento en los ingresos fiscales bastante interesante, inclusive superando el 10% entre el 94 y el 2013. Cuando miramos el caso de Namibia, vemos cómo los retos estaban más dados hacia garantizar soluciones de vivienda asequible, en donde nuevamente el enfoque estaba dado hacia la población más vulnerable. Y en este sentido, el gobierno pues se enfocó en delimitar espacios pequeños de tierra e instalar servicios básicos como agua y saneamiento para alojar nuevas familias. El programa pues proporcionó diferentes préstamos de bajo costo a los residentes y sigue siendo lleno de retos, pues en términos generales, como muchos de nuestros países y los del sur global, pero de una u otra forma, pues cuenta hoy en día con soluciones de alojamiento de bajo costo y planificación de uso de la tierra. Para traer un ejemplo local, el reporte resalta muchísimo el ejercicio de Medellín respecto a la transformación integral de asentamientos informales, en donde el programa de actualización e integración de asentamientos que el gobierno local de Medellín trabajó otorgó la tenencia legal, mejoró las casas y los servicios básicos, pero además conectó los asentamientos de las laderas al centro de la ciudad. Esta, pues sobra decir que obra de infraestructura en términos de transporte masivo, tanto del metro como del metrocable, tuvo un proceso de cofinanciación de la nación en un 70%, lo cual pues hace que también quede muy claro el rol del gobierno nacional en una transformación que podría verse muy local. En conclusión, una transformación urbana inclusiva y sin emisiones de carbono elevaría el nivel de vida de todos y aseguraría la prosperidad económica nacional en las próximas décadas. Creemos definitivamente que no hay tiempo que perder.
Y por eso, con esta serie de webinars, estamos buscando lograr empezar a trabajar conjuntamente de la mano de la sociedad civil, de la academia, pero sobre todo de los tomadores de decisión y de los representantes del gobierno nacional en este ejercicio de construcción de una política nacional de ciudades en Colombia. Con esto quiero abrir el micrófono para que Nicolás tome la palabra a partir de este momento y nos empiece a contar un poco cómo está la situación de las ciudades en Colombia y hacia dónde vamos desde el rol del ministerio. Buenos días a todos. Muchas gracias a la WRI, a Natalia y a todo el equipo por esta invitación. Y particularmente quisiera yo empezar por resaltar lo que la importancia que tiene para nosotros en el Ministerio de Vivienda la alianza estratégica que estamos desarrollando con el WRI y particularmente la generación de estos espacios participativos en los que empezamos el diálogo y la socialización de este proyecto en construcción que se llama la Política Nacional de Ciudades. Un ejercicio que no empieza de cero. Nosotros no nos estamos inventando, no estamos construyendo una política urbana por primera vez. Colombia hizo un ejercicio por demás técnicamente muy riguroso, en algunos casos paradigmático, porque se convirtió en una de las primeras referencias de esto hace cerca de 10 años, que fue la misión de ciudades que se concretó en el sistema de ciudades. Y nosotros desde el ministerio lo que estamos haciendo es empezando, digamos, después de un tiempo prudencial, aprendiendo de las lecciones que dejó la implementación de esta iniciativa y buscando mejorar y desarrollar este discurso un poco más. Saludo también a todas las personas que nos acompañan en este momento. Entonces, frente a la pregunta, ¿cuáles son cuál es la situación, cierto, actual de las ciudades en Colombia? Yo quisiera dejar un mensaje claro para empezar, y es que uno puede verlo de dos maneras, y yo quiero acá dar más bien un panorama esperanzador, lleno de oportunidades de mejora y lleno de margen para que podamos mejorar la calidad de vida de las personas, partiendo de unas mejoras significativas que se han venido realizando y que nos permiten, digamos, identificar líneas de trabajo. La primera, por ejemplo, tiene que ver con la situación de las finanzas municipales. En Colombia es increíble. Si bien la ley 388 tiene 20 años, que es la ley de ordenamiento territorial que estableció tanto instrumentos de financiación como instrumentos de gestión, realmente solo los instrumentos o mayoritariamente los instrumentos de gestión se han desarrollado. ¿Qué encontramos? ¿Qué pueden ver ustedes en esta diapositiva que estoy mostrando en este momento? En primer lugar, la gran mayoría de municipios en Colombia cobra impuesto predial, por ejemplo. Y uno diría, bueno, esto es un avance frente a la posibilidad de tener un recaudo autónomo por parte de los municipios. Sin embargo, cuando nos ponemos a ver en detalle, la gran mayoría del catastro urbano del país está desactualizado. Entonces, recaudamos recaudo, pero lo recaudamos de una manera subóptima. Por otro lado, vemos que solamente cerca del 70% de los municipios recauda el impuesto de delineación urbana. Y de nuevo, ese 70% que lo recauda no lo hace de una manera óptima, pero digamos, a partir de eso, el gradiente se reduce completamente y encontramos que solamente en Colombia 5% de los municipios del país utilizan instrumentos de financiación como valorización o como plusvalía. Las ciudades de Colombia tienen una altísima dependencia de las transferencias del país, de las transferencias del gobierno nacional. Y esas transferencias tienen una asignación específica para salud
y para educación. De tal manera que el desarrollo urbano, la infraestructura urbana, constantemente se ve desfinanciada. Y si vemos la eficiencia y el nivel de implementación de algunos instrumentos de financiación, vemos que hay un panorama de altísima mejoría. Lo que quiero señalar con esto, en primer lugar, es que hoy no hemos logrado avanzar suficientemente en la descentralización fiscal de los municipios, pero el marco legal está ahí y si logramos una mayoritaria y una amplia implementación de este tipo de instrumentos de captura de valor, por ejemplo, o de financiación en un sentido más práctico, vamos a tener una inyección de recursos significativa que mejorará el recaudo de los municipios del país. En segundo lugar, quisiera señalar otro tema fundamental que tiene que ver, en primer lugar, con la calidad del aire y en segundo lugar, con el espacio público, temas que no siempre nosotros vemos de manera relacionada. En Colombia la regulación pide que no haya una concentración mayor a 25 partículas de material de 2.5 micras, que digamos sería lo que según la ley colombiana establece un estándar no saludable. Sin embargo, el estándar de la Organización Mundial de la Salud nos establece un estándar muchísimo menor, de 10 partículas, y vemos que dependiendo algunos estudios que se han realizado particularmente por el informe de calidad del aire y otro tipo de publicaciones muestran que varios de los corredores principales de Colombia tienen un nivel de contaminación altísimo. Yo creo que eso lo hemos visto de una manera muy clara en esta época de aislamiento preventivo obligatorio, donde se respira mucho mejor aire. Yo creo que esto de nuevo nos señala una oportunidad de mejora importante. El tema de espacio público también yo creo que es uno de los temas más críticos que tiene Colombia, unos déficits dependiendo cómo se mida, pero en general la disponibilidad de espacio público en el país es bastante baja, en unos promedios que pueden ser cerca del 20% de lo que establecen algunas legislaciones colombianas y donde también deberíamos mejorar significativamente. Adicionalmente, algo que es importante resaltar, y es que en los últimos años Colombia ha tenido, tal vez en los últimos 15 años, como lo muestra la gráfica, hemos tenido una reducción significativa del déficit habitacional en Colombia. Cuando vemos el déficit cuantitativo, vemos que teníamos 12 puntos porcentuales de déficit cuantitativo y hoy estamos en 4.8, una reducción bastante marcada. Hemos tenido una reducción de 14.4 a 9.6 en el déficit cuantitativo, donde tenemos que mejorar y el gobierno, en términos generales, empieza a implementar de nuevo proyectos de mejoramiento de vivienda y haciendo alianzas con los gobiernos de las ciudades. Esto lo señalo por una razón, y es que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tradicionalmente ha sido un ministerio de vivienda principalmente, de vivienda y de temas de agua y saneamiento básico. El hecho de tener una mejora tan significativa en la reducción de este déficit cuantitativo nos ha permitido a nosotros señalar o mejor ampliar el espectro de acción que estamos teniendo en este momento. Y por eso estamos pensando ya no solamente en el concepto de hábitat y vivienda, sino estamos pensando en un sentido más amplio en una política urbana, que es lo que nos convoca el día de hoy. Para terminar, dos temas o tres temas específicos. Uno, que yo creo que es muy conocido, la crisis de ordenamiento territorial que tiene el país. Se calcula que más o menos cerca del 90% de los municipios tienen su instrumento de ordenamiento territorial desactualizado. Uno, en algunos casos, pensaría que esto es sobre todo un fenómeno de los municipios pequeños, pero cuando uno ve el sistema urbano colombiano, cerca de las 80 ciudades más grandes, compuestas por aglomeraciones
o en general que tienen una dinámica urbana, pues que ya se ha identificado, encuentra que incluso en esas ciudades de mayor capacidad y mayor ingreso, el 66% de los instrumentos de ordenamiento territorial está desactualizado. Por otro lado, algo que nos duele a nosotros, pues a todos los ciudadanos todos los días, que tiene que ver con las necesidades en términos de movilidad y de transporte. En los rankings, Bogotá y en general las ciudades principales de Colombia internacionales tienden a tener un desempeño relativamente bajo. Algunas métricas calculan que, como lo ven en la gráfica claramente, que en Bogotá más del 41% de los habitantes se pueden gastar hasta 60 minutos, que en Medellín incluso los usuarios de transporte público, el 67% puede tardarse hasta 2 horas. En fin, números importantes que nos señalan la necesidad de mejorar en la infraestructura en general de movilidad y transporte, pero también en los temas relacionados con servicio público. Y finalmente, un tema que queremos empezar a incluir en esta narrativa urbana, que es algo que no se ha tratado tradicionalmente, que tiene que ver con el crimen. Las ciudades principales en Colombia empiezan a tener secretarios de seguridad que empiezan a desarrollar diferentes iniciativas. Lo cierto es que Colombia, siendo un país que arrastró con un conflicto mucho tiempo, ese conflicto invisibilizó de alguna manera las cifras de crimen urbano, y las estadísticas en este sentido son bastante contundentes. La mayoría de los muertos y de los crímenes se convierten en ciudades, y eso es algo que tenemos que incluir en la agenda urbana del país. Como ustedes se imaginarán, todos estos temas están en muchos casos por fuera de la misionalidad específica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, aunque nosotros como líder sectorial estamos empezando, y este es un ejercicio muy valioso, insisto, movilizando a todo el gobierno nacional, buscando el liderazgo de todos los otros sectores para que esto se concentre en una política. Entonces, hay temas relacionados con financiamiento y capacidad, temas relacionados con la calidad del aire y el espacio público, temas relacionados con la vivienda, con el ordenamiento territorial, con la movilidad, que muestran unas tendencias interesantes, pero que nos permiten un margen de maniobra amplísimo para, a partir de la política nacional que está en elaboración en este momento, que empieza a discutirse, poder dar unas mejorías significativas en todo el país. Muy bien, Nicolás. Y ahí yo, o sea, obviamente ya vimos y creo que es muy valioso entender un poco cómo todos estos temas tocan nuestra conversación anterior para efectos del clima, pero creo que lo más interesante en este punto es entender para nosotros por qué es importante, o sea, frente a estos retos que nos planteas, tanto de movilidad como de crimen, como de vivienda, como de financiación, como de catastro, por qué es importante formular una política urbana nacional, hacia dónde tenemos que llegar con esta política, cuál es el objetivo de hacerlo y cómo ves tú, digamos, este trabajo y este gran reto de alineación multisectorial que tienen que hacer desde el ministerio y desde tu dirección. Ese tema es muy, muy importante por una razón particular. Yo creo que, digamos, a partir de los procesos de descentralización que se dieron, a partir de la Constitución, a partir de las diferentes legislaciones que establecieron los planes de desarrollo departamental, los planes de desarrollo municipal, los planes de ordenamiento territorial y otras tantas, la ley de ordenamiento territorial, en fin, se ha consolidado un carácter muy fuerte municipalista del gobierno del territorio en Colombia. De tal manera, los municipios son muy autónomos en términos de delegación, como lo señalaba anteriormente, hay poca autonomía desde el nivel fiscal, y muchos de los fenómenos, como el que señalabas tú de una manera muy, muy completa, integrada en la presentación inicial, los temas climáticos no contemplan límites municipales. Entonces, los otros temas que yo mencionaba anteriormente, el tema del tráfico, el tema de la calidad del aire, el tema del espacio público, en muchas ocasiones no respetan, particularmente en las aglomeraciones, límites municipales.
Y yo creo que sí se ha generado un vacío entre esa autonomía municipal y el accionar que tienen los municipios y la política nacional. Tú hablabas de la coordinación sectorial y eso es algo que estamos tratando de abordar, movilizando y hablando de una manera muy fluida con los diferentes sectores del gobierno. En esto el Departamento Nacional de Planeación tiene un rol fundamental, pero nosotros también entendemos que la política ambiental es responsabilidad del Ministerio de Ambiente, que la política de transporte, que los temas de infraestructura son precisamente responsabilidad de ese ministerio. Recientemente el gobierno nacional expidió una política de seguridad ciudadana. Esto se coordina desde el Ministerio de Defensa y desde el Ministerio del Interior. Entonces, esa es fundamental y no necesariamente llega de manera articulada al territorio, y eso es algo que estamos buscando empezar a alinear. Y la otra cosa, y yo creo que esta gráfica lo ilustra bien, tiene que ver también con esa coordinación supramunicipal. En Colombia hay bastantes tipos de esquemas asociativos que se han desarrollado. Hay RAPs, hay asociaciones de municipios, hay RPGs, hay áreas metropolitanas, provincias administrativas, pero no siempre la generación de institucionalidad ha permitido que haya como una coordinación específica sobre la base de proyectos. Es un punto deseable, es un punto al que deberíamos llegar, pero per se hay diferentes publicaciones como de la OCDE, del cual Colombia es recientemente un Estado miembro, que señalan que eso debería ser más un punto de llegada que un punto de partida. Nosotros hoy en el gobierno y desde el ministerio estamos coordinando unas iniciativas de integración regional con tres realidades bastante interesantes. Estamos trabajando con Cali, con Bucaramanga y con Bogotá. Bucaramanga tiene una área metropolitana consolidada. Cali ha venido trabajando en un esquema asociativo, pero no lo ha podido consolidar de manera eficiente. Y Bogotá hoy le un área. Entonces vemos esos tres diferentes niveles y vemos que a pesar de que haya asociatividad en una, que no la haya en la otra y que sea prohibido en la otra, no necesariamente como que hay buena coordinación. Entonces este tipo de fenómenos grandes que superan los límites municipales de coordinación intersectorial y de coordinación supramunicipal generan una oportunidad muy grande para que a través de las políticas nacionales empiece a darse una mejor coordinación. Tú señalabas también en la presentación anterior de la importancia de formular una política urbana. Y esto es una diapositiva que algunos datos estaban contenidos en lo que tú presentaste, pero que yo creo que es importante. Señalabas que, en primer lugar, el 76% del PIB se produce en las ciudades de Colombia. Acá hablamos nosotros de que el 80% de la población vive en zonas urbanas, que no necesariamente son las ciudades, y eso es un gran debate y yo creo que es una oportunidad de mejora para, digamos, de nuevo empezar a identificar o a ver desde el sistema de ciudades cómo ha evolucionado la constitución de las ciudades en Colombia. Ustedes hablaban de 2/3, que es la cifra del sistema. Es una cifra del 80. Entonces, en Colombia, 3/4 de la economía se dan en las ciudades. 2/3 o el 80% de la población vive en ciudades. Entonces diría, Colombia ya es un país urbano, ya las ciudades crecieron, realmente no es mucho lo que debamos hacer más allá de arreglar lo que se hizo mal y mantener lo que se hizo bien. Pero si uno hace un pequeño ejercicio de estimación sin detalle prospectivo y mira en un horizonte de 30 o 50 años, se entera que las ciudades colombianas van a seguir creciendo. Los cálculos indican que el sistema urbano colombiano va a recibir por lo menos 13 millones de personas. O sea, eso fácilmente es 2 veces el área metropolitana de Medellín, que es la segunda ciudad o la segunda aglomeración mejor más grande que tiene Colombia. También, ¿qué encontramos? Si se mantienen las tendencias de construcción de vivienda, podemos asumir en un cálculo muy simple
que todas las ciudades, todas las viviendas que se han construido hoy se van a duplicar. O sea, todo lo que se ha construido hoy, imagínenlo, y piense que eso se va a duplicar de aquí a 2050. Entonces, realmente establecer unos lineamientos y una articulación previniendo que se generen o seguir un esquema reactivo de planeación y que nos permita apalancar el fenómeno de la urbanización como un instrumento y como un mecanismo de desarrollo es bastante importante. En la Universidad de Nueva York, donde solía trabajar antes de venir a Colombia, el profesor Paul Romer insistía muchísimo en mostrar cómo había una alta correlación entre la reducción de la carga laboral o la asignación laboral a actividades rurales sobre actividades de servicios, una alta correlación entre crecimiento económico y la tasa de urbanización. Y el trabajo que hace la WRI, digamos, insistiendo en la gran posibilidad que tienen las políticas urbanas nacionales en una jurisdicción diferente, deberían generar y deberían consolidarse como una visión de país y también como una visión de desarrollo para mejorar en todos los frentes en donde se encuentran, que es en el territorio nacional. Y por eso hemos empezado a construir desde este año o finales del año pasado, a partir de un pedido del presidente de la República, del ministro Malagón, que empecemos a trabajar este tema a partir de los diferentes ejercicios que ya se han hecho para avanzar la discusión de las ciudades en Colombia. Y eso nos ha llevado a construir o a hacer una propuesta que es la de Ciudades 4.0, que es reconocer cada una de las problemáticas y los ejes en términos de capacidad, en términos de sostenibilidad, en términos de infraestructura, de crecimiento ordenado, de innovación, para generar una plataforma de movilización de política pública del país. Podemos ahondar ahí un poco en dos temas. El primero creo que sería interesante, y ya lo tocaste, pero sería muy interesante ver cómo es eso o sea, justamente de construir sobre lo construido un poco y de pensar en esos ejercicios anteriores y cómo mejorarlos. Uno, y dos, cuáles son como estos elementos fundamentales o estas características que recogen esta iniciativa de Ciudades 4.0 y hacia dónde, o sea, hacia dónde pretendemos ir con esta conceptualización y con este ejercicio de construcción de política. Yo creo, Natalia, que vale la pena hacer un ejercicio como de mea culpa desde el Ministerio de Vivienda, porque si bien nosotros tenemos la misión desde la creación misma del ministerio en 2011 de liderar y formular la política pública del sistema urbano en Colombia, que se ha venido conociendo como el sistema de ciudades, es una tarea que no, como decía al principio, no se hizo con el rigor necesario, y en eso nuestros colegas del DNP han hecho un trabajo formidable porque fueron ellos quienes generaron y lideraron con muy poco involucramiento del Ministerio de Vivienda ese primer ejercicio de política nacional o de política urbana que se conoce como el sistema de ciudades. Entonces nosotros estamos llegando años después como a ejercer ese liderazgo natural de sector que estaba un poco acéfalo, y pues ha sido bastante reconfortante encontrar otros colegas de gobierno que entienden de la importancia del ejercicio y que pues le dan la bienvenida, porque además esto potencia las diferentes intervenciones. Cuando integramos transporte con vivienda a integración, cuando integramos temas de sostenibilidad con temas de espacio público, del equipamiento social, eso genera unos grandes beneficios. Yo creo que uno de los grandes desafíos en términos de implementación y de lecciones aprendidas del sistema de ciudades fue justamente la implementación. Yo creo que la movilización del gobierno en torno a esa política enfrentó unos grandes desafíos
creería yo, en gran parte justo porque no había como una entidad ejecutora detrás que pudiera tratar de articular los proyectos con un poco más de músculo, tanto de asistencia técnica como de ejecución de proyectos en términos de proyectos de vivienda, proyectos de renovación urbana, proyectos de habilitación de suelo, proyectos de equipamientos, proyectos de saneamiento básico, y eso es algo que nosotros estamos construyendo. En este momento tenemos entonces como dos frentes de trabajo claros. Uno, que estamos haciendo con el Departamento Nacional de Planeación, con mis colegas de la Dirección de Desarrollo Urbano, es un mapeo de todas las iniciativas urbanas que hay y ver cómo podemos empezar a concertarlas. Entonces, recientemente el Gobierno Nacional sacó el COMPES 3991 sobre movilidad urbana sostenible. Y cuando el ministerio nos pasó para comentarios, el Ministerio de Transporte, nuestros colegas nos mandaron el documento para revisión, encontramos que no había como mucho desarrollo relacionado con los temas de ordenamiento territorial. ¿Y qué encuentra uno? Que los instrumentos de planeación de la movilidad están muy desconectados de los instrumentos de planeación del territorio. Entonces, en este tipo de iniciativas que nosotros estamos haciendo, estamos buscando conectar esos puentes. Entonces ya empezamos a hacerlo con el COMPES de movilidad. ¿Qué encontramos? Mencionaba, el año pasado se lanzó una política de seguridad urbana en la que el ministerio tuvo una participación bastante somera y hay unas líneas de trabajo clarísimas en la política de seguridad urbana frente a temas de espacio público. Por ejemplo, el ministerio en los últimos 6 años ha ejecutado cerca de $500 millones construyendo más de 120 equipamientos y estamos en gestiones para continuar y relanzar y potenciar el Programa Nacional de Construcción de Equipamientos. Entonces ahí tenemos que hablar con el Ministerio de Ambiente, que además formuló y quiere reformular también una política de gestión ambiental urbana. Encontramos que el Ministerio TIC también, por supuesto, dentro de su misionalidad, viene pensando en temas de ciudades inteligentes. Entonces, estamos viendo, por un lado, cómo fortalecemos y cómo establecemos unos canales de mejor coordinación a nivel de gobierno para que la integración articulada sectorial en territorio sea mejor. Y también, en el otro punto de vista, estamos trabajando e identificando diferentes proyectos y diferentes iniciativas desde el punto de vista de asistencia técnica para aliarnos en la implementación de los principios de la política. Como decía, yo creo que uno de los desafíos del sistema fue como lograr la concreción en proyectos específicos. Y lo que nosotros estamos buscando es trabajar de la mano de las ciudades para que esto se pueda, para que estos principios, estos lineamientos se concreten específicamente en algunos proyectos. Pueden ser, como lo mencionaba, dándole asistencia a los municipios para que actualicen su catastro, para que estructuren proyectos de desarrollo de desarrollo orientado al transporte. Uno normalmente piensa de un proyecto DOT que son proyectos eminentemente de transporte, pero son fundamentalmente proyectos de renovación urbana. Les mencionaba las otras iniciativas relacionadas con ciudades, con seguridad urbana, con ciudades inteligentes, y estamos identificando entonces vía proyectos de equipamientos, proyectos de infraestructura, incluso proyectos de vivienda, cómo los principios de diseño, los principios de política se pueden implementar en el territorio. Entonces, como esas dos líneas de trabajo las hemos venido construyendo, hemos venido hablando con toda esta mesa de actores y hemos también le hemos hecho una invitación tanto a los alcaldes como a los secretarios de planeación, a los secretarios de movilidad, a los secretarios de ambiente, para que busquen a través de proyectos aliarse con nosotros, hacer alianzas para buscar financiamiento, para mejorar el diseño conceptual y la implementación de estas estrategias y lograr que la formulación de la política no sea simplemente un documento de papel, sino que tenga diferentes frentes, tanto de articulación como de implementación específica en territorio. Súper, pues creo que con esto quisiera ya entrar a la ronda de preguntas del público que nos han llegado ya varias y creo que se conectan muy bien con lo que Nicolás nos está contando en este punto. Entonces, voy a empezar por la siguiente, que fortalecer las alianzas municipales
y aumentar su autonomía. No te entendí, creo que se cortó. Te repito la pregunta, es ¿qué propone la iniciativa Ciudades 4.0 para fortalecer las finanzas municipales y aumentar su autonomía? Creo que está muy enfocada hacia ese capítulo de la política que está trabajando en materia de fortalecimiento del recaudo a nivel local y de los diferentes instrumentos que se pueden incorporar en la política para trabajar en esa línea. Vale, no, muchas gracias por esta pregunta porque es uno de los sitios donde o de las áreas donde queremos hacer un mayor esfuerzo y de hecho hemos constituido un equipo de asistencia técnica específico en el ministerio para avanzar en esta tarea. Entonces, nosotros ¿cómo empezamos? Identificando que la utilización, como lo decía, de los instrumentos de financiación y particularmente dentro de esos el grupo de los instrumentos de captura de valor del suelo tienen una tasa de utilización y de implementación bajísima, bajísima en el territorio nacional. Se calcula que en el país dejan de recaudarse cerca de 5 billones de pesos, que puede ser el presupuesto total de Medellín en un año, por no utilizar los instrumentos que ya están establecidos en la ley. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar en el desarrollo de una estructura, de una estrategia de asistencia técnica con los municipios para que empiecen a implementar esto. Y esto se hace ya asistiendo directamente a los municipios, haciendo mesas de trabajo, y estamos en este momento en la construcción de una plataforma de Internet que nos permita hacer llegar al mayor número de municipios y que la gente pueda aprender cómo calcular el mejor y cómo liquidar mejor el impuesto de liquidación, todo un contenido relacionado a la actualización catastral, cómo se pueden estructurar proyectos de plusvalía, cómo se pueden estructurar proyectos de aprovechamiento económico del espacio público. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es, acabamos de consolidar el equipo, estamos generando como una plataforma y una línea específica de atención caso a caso para la estructuración de proyectos y además estamos generando una plataforma que le permita a cualquier secretario de Hacienda de cualquier municipio, a cualquier secretario de Planeación, a cualquier secretario de Transporte, identificar mecanismos que le permitan financiar diferentes proyectos. Muy bien, hay muchísimas preguntas en este momento, les agradecemos mucho su participación, creo que además hay preguntas muy interesantes, volviendo al tema de integración y articulación de políticas sectoriales, Nicolás, y creo que en esta los dos podemos plantear una respuesta. Bajo una visión integradora desde el ámbito urbano, nos pregunta Eduardo Guerrero, ¿cuáles mecanismos concretos sugerimos o sugieren para conectar las diversas políticas públicas existentes que inciden en lo urbano, entre otras aquellas relacionadas con vivienda, agua y saneamiento, ambiente y sostenibilidad, transporte, salud pública, etcétera? Y creo que esta pregunta él mismo la recoge en su pregunta número 2. ¿Será Ciudades 4.0 una política sombrilla o una política sectorial? No sé si quieras tú contestar primero y yo doy mi opinión sobre lo que yo creo que debería ser o lo que... Puntualmente diría que el objetivo o uno de los objetivos principales es en efecto que la política de Ciudades 4.0 sea una política sombrilla más que una política sectorial. Yo señalaba que gracias al éxito que se ha tenido en los diferentes programas de gobierno, programas como Casa Digna, por ejemplo, Casa Digna, Vida Digna, o programas como Mi Casa Ya, que han asignado la cifra récord del año pasado, y este año íbamos a aumentar esa cifra, fue el año en el que más se asignaron subsidios de manera efectiva a ciudadanos colombianos de bajos recursos. Eso nunca había pasado en la historia del país, nunca se acababan los subsidios. La política se rediseñó, se reparametrizó y eso nos permitió hacer el uso y la mejor colocación histórica de subsidios en la historia. Y por eso les decía, estamos pensando en un fenómeno más integrador que permita, a partir de los éxitos y de las oportunidades de mejora de vivienda, de medio ambiente, de transporte, de energía, de seguridad, de tecnología, integrarlos todos en una política sombrilla. Yo quisiera ahí como darte la palabra y después vuelvo de pronto con un punto final.
Sí, no, total, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que justamente pensar en una política nacional urbana y una política nacional de ciudades es justamente pensar en el criterio sombrilla y pensar en cómo no debería ser algo sectorializado. Y en este sentido, pues sabemos que hay muchísimas iniciativas de los diferentes sectores del gobierno que podrían recogerse muy ávidamente en una política consolidada que tenga una narrativa armónica y que permita realmente crear eso. En el caso, por ejemplo, de México, eh, en el 2016 se aprobó la Ley General de Asentamientos Humanos, que es pues una ley que todavía tiene mucho trabajo regulatorio de por medio y le falta enfocarse mucho más en los estados y lograr llegar a criterios de aplicación eficientes, pero justamente la vocación de este instrumento legislativo era consolidar un poco el trabajo. Ahorita se están enfrentando nuevamente a que tocó sacar también una ley o están detrás de sacar una ley general de movilidad sostenible. Y la pregunta sigue siendo, ¿deberíamos tener un enramado de instrumentos de política complejos de entender porque están, digamos, esparcidos por diferentes documentos o deberíamos realmente llegar a consolidar el ejercicio de forma muy eficiente? Y yo justamente percibo y creo que lo que Nicolás nos está planteando en este ejercicio es precisamente eso, un ejercicio de consolidación, de armonización, de entendimiento de principios rectores, de saber cómo interactúan los diferentes niveles de gobierno y de consolidarlo en una política que no es precisamente sectorial, sino que debería ser sombrilla, como dijo Eduardo en su pregunta. Una cosa que yo señalaría que ha sido como un ejercicio apasionante, volviendo a esos ejercicios de integración regional que estamos haciendo en las tres ciudades, Bucaramanga, Cali y Bogotá, fue que hicimos como un primer levantamiento de proyectos y obtuvimos la cartografía de los proyectos de saneamiento básico, de los proyectos de espacio público, de los proyectos de infraestructura para movilidad, de los proyectos de vivienda. Y en todos los espacios de gobierno que los presentamos, encontrábamos una observación parecida, que era, yo nunca había visto todos los proyectos de todos los sectores puestos en un territorio. Normalmente uno encuentra y tiene muy claro que los proyectos del gobierno nacional en un lugar, entonces si son de movilidad están las 4G, y si están los proyectos de vivienda están los proyectos o los planes parciales que se han priorizado, de pronto los macroproyectos, pero ver esa sinergia, esa interacción es algo que tiene un gran margen de maniobra y donde esperamos que esto empiece a generar como esa plataforma a partir de otros ejercicios de cartografía que se van a hacer. Y bueno, esa en términos generales es la apuesta, pero sí de manera muy enfática queremos y le estamos apostando por una política sombrilla y no una política del sector de vivienda. O sea, eso lo hemos venido haciendo y particularmente en los últimos años creo que se ha hecho con mucho éxito y por eso tenemos que avanzar en la integración. Total. Y esta se complementa por varias preguntas que ya están haciendo algunos de los asistentes, como Edgar Arbeláez y Mateo Ledesma, sobre la integración, por un lado, de la ley orgánica de ordenamiento territorial. Nos pregunta Edgar, como él ve que se mencionan mucho de manera fragmentada los frentes de trabajo, cuál es el sistema o elemento que los articula y cómo se integra esto con la LOT. Y también Mateo nos pregunta, desde la perspectiva del Ministerio de Vivienda, cómo articulamos los instrumentos de ordenamiento territorial justamente con las metas del cambio climático, las NDCs o las contribuciones nacionalmente determinadas. Nos pregunta si esta iniciativa debería crear un mecanismo de articulación entre actores locales y gobierno nacional para la planificación climática. Pues esta, digamos, la contempla. Yo creo que de manera muy específica ante la referencia de la ley orgánica de ordenamiento territorial, digamos, el gobierno ha venido trabajando mucho en el desarrollo de la misma. La ley nos plantea la necesidad de establecer una política general de ordenamiento territorial. Pero yo quisiera como, vamos, nosotros respetamos, hemos participado, esto es un proceso que lidera el DNP y que yo creo que todavía está cuajando, todavía está como desarrollándose conceptualmente, pero lo que nosotros queremos es como elevar un poco la discusión más allá de los temas específicos de ordenamiento territorial. Esto no solamente pasa en Colombia,
pero o sea, muchas veces el desarrollo urbano, la planeación territorial termina pasando siempre por la regulación y uno casi que se tiene que convertir en experto de norma urbana para poder abordar el desarrollo y la planificación urbana. Y el objetivo también, uno de los objetivos es como pensar más allá del ordenamiento territorial, de lo que nos dice la ley orgánica, lo que nos dice la ley 388, que nos da el marco, eso es inevitable, pero pensar más allá en una estructura más integrada, no solo de ordenamiento territorial, sino de gerencia urbana, de planificación urbana en un sentido más integrado. Y dentro de la política, digamos, nosotros tenemos uno de los ejes específicos que es sostenibilidad, que justamente está buscando desarrollar estos espacios. Yo lo señalaba anteriormente y es digamos, esta paradoja o este desafío frente a que la calidad del aire no respeta el límite municipal, ¿no? La congestión y el tema de los accesos urbanos no respeta este tipo de cosas. El desabastecimiento del agua, como lo vemos, por ejemplo, todos los días en Bogotá, con los diferentes desafíos de dónde está el agua, quién la procesa, dónde se vende, quién la compra, quién opera, pues esos temas y digamos el gobierno de la estructura ecológica principal, yo creo que hay ahí, digamos, un gran camino por recorrer y yo estaría de acuerdo con lo que mencionaba la persona frente a generar esos espacios de coordinación en los diferentes niveles de gobierno. Eso es muy necesario. Nosotros en este momento estamos en proceso de aprobar la primera modificación de la ley 388, hablando del tema, para realizar el proceso de POTS. Digamos, todas las personas que se han visto involucradas en temas de ordenamiento territorial han tenido que pasar por los procesos de concertación que no contaban con unas normas claras con las corporaciones autónomas. Entonces, estos procesos se suponía que deberían durar 30 días, pero duraban entre 4 meses, un año, los casos más extremos, 2 años. Se calcula que cerca del 40%, solo el 40% de los procesos de actualización de planes de ordenamiento territorial que se empiezan, se terminan en una adopción exitosa. Entonces, digamos, todos, digamos, son como componentes, pero de nuevo, la idea es buscar la mayor integración posible y por eso yo hablaba tanto de coordinación en los diferentes niveles de gobierno y como un facilitador desde el punto de vista del gobierno nacional, un facilitador de la articulación supramunicipal, reconociendo por supuesto el rol de las gobernaciones, en fin, y por otro lado, de los temas específicos del sector. Muy bien. Hay unas preguntas puntuales respecto del tema del reporte en términos de, porque creemos que las ciudades de menos de 1 millón de habitantes son las que tienen el mayor potencial. Creo que ahí pues hay varios componentes en juego. Obviamente el primero pues tiene que ver con que normalmente a nivel global, digamos, más allá de, y nos pregunta también sobre si esto tiene que ver con la ley de Pareto. Y yo creo que más que ser un efecto estadístico, digamos, de que pues esas ciudades o contribuyan a la mayor parte del efecto, realmente pues son las que están creciendo más rápido, las que están menos preparadas además en términos de ese crecimiento. Y en ese sentido, pues la gestión del cambio climático en ellas y la oportunidad que tienen de mitigar, pues es mucho más alta que las ciudades que ya están consolidadas. Entonces, pues creo que eso responde la pregunta que nos hacen Carlos Alberto Rangel sobre el tema. Yo quisiera comentar algo adicional a eso, reforzando lo que tú señalabas frente a la brecha de capacidad. Yo creo que también cuando tú señalabas del principio de economía urbana, ¿no?, universal, de que la gente vota con sus pies y se desplaza, la institucionalidad, que es fundamental, y el cumplimiento de la ley, genera de alguna manera también, digamos, un marco de operación un poquito más limitado. Y justamente en las zonas que tienen menor capacidad y que tienen menor capacidad de monitoreo del cumplimiento de la ley y menor institucionalidad, pues son unas zonas que son como naturalmente atractores de actividad económica en general. Uno sí que puede ver esto como en el sistema de ciudades intermedios de Colombia en los últimos 10 años. O sea,
particularmente saliendo de una época de recrudecimiento de conflicto. Yo hice mucho trabajo en ciudades intermedias durante los últimos 5 años, más o menos, y uno encontraba que eran ciudades que estaban absolutamente afectadas por el recrudecimiento del conflicto, tanto en los 90 como en la primera década de los 2000. Y estas ciudades, muchas que eran como nodos, como lo menciona, nodos estratégicos o las ciudades uninodales que llama el sistema de ciudades, que eran como enclaves geopolíticos muy importantes que estaban absolutamente aislados y que, digamos, tenían unos fenómenos de conflicto fuertes, terminaron explotando, particularmente en términos de desarrollo urbano. Me acuerdo que hace 5 años se hacía un encuentro del continente de América Latina de centros comerciales en Valledupar, por ejemplo. Creo que se construyeron 5 en un periodo de 3 años. Esto es una tasa, o sea, tanto que casi que se convertía en tasa de estudio, caso de estudio, la gente decía, pero ¿por qué una ciudad como ella? Yo creo que tiene que ver con estas ciudades estaban aisladas con el conflicto, han tenido una grandísima demanda, pero el gran desafío de nuevo está en la capacidad. Y lo que hemos aprendido en las ciudades grandes, si es que lo hemos aprendido, es que siempre hemos tenido un paradigma reactivo. Entonces, por eso gran parte de las ciudades en Colombia se desarrolló a partir de la autogestión que llaman los académicos, la autoconstrucción, el crecimiento orgánico de la ciudad, la autoconstrucción de las viviendas. Y nosotros deberíamos entender que estas ciudades están teniendo en este momento ese fenómeno como un crecimiento exponencial en las tasas de crecimiento, justamente son las que están creciendo más rápido y deberían atenderse más de manera inmediata con soluciones estructurales para no seguir llegando con el paradigma reactivo de la mejora integral de barrios, de la conexión, sino pensar que el grueso de ese desarrollo se dé de manera formal. Y yo creo que hay ahí un desafío bastante grande. De acuerdo. Creo que hay preguntas también muy interesantes sobre, obviamente, los retos y cómo las políticas deben ajustarse un poco, sobre todo en materia de movilidad, a la actual crisis que estamos enfrentando. No creo que sería inteligente no contestar esas, pues porque creo que estamos justo en un momento en el que nuestra atención está enfocada a COVID y a los cambios que puede traer esto en el entorno urbano. Entonces, no sé si tengas ahí algo que anotar o quieres que yo anote primero. Si quieres anota, yo quiero hacer una cosa que caigo en cuenta que no mencioné en la presentación, que tiene que ver con eso, pero empieza tú. Súper, pues evidentemente creo que o sea, más que ver los retos que nos va a dejar la crisis, creo que, como dijo Nicolás al principio, es muy interesante entender también las oportunidades y creo que Colombia en esto ha visto cómo en materia de movilidad, pues estamos enfrentándonos a un buen momento para innovar en cosas y para tomar decisiones que antes jamás hubiéramos tomado a la velocidad a la que estamos tomando. Y creo que en ese sentido, más que en la política nacional, creo que es interesante ver cómo los gobiernos locales han empezado a entender que moverse hacia una política mucho más fuerte de modos alternativos, de bicicleta, entre otros, pues es viable, pero que también pues no se puede dejar a un lado el entendimiento de que el transporte público presta un servicio de carácter esencial y fundamental y que es necesario seguirlo garantizando, así sea en unas condiciones diferentes, en donde bajo ninguna circunstancia se puede reducir la oferta para no poner en riesgo a la población, pero al mismo tiempo pues se tiene que encontrar la forma de suplir esa brecha financiera que deja no reducir la oferta cuando no hay demanda en las ciudades o cuando la demanda está tan impactada y tan reducida. Creo que justamente lo vemos como una oportunidad y sería muy valioso entender cómo, pues ojalá cuando se acaben, si es que se acaban estos meses de aislamiento obligatorio, logremos realmente dejar plasmado en nuestras políticas de largo plazo mecanismos que nos permitan orientarnos un poco hacia esa priorización de la movilidad alternativa, sabiendo que no le sirve a todo el mundo, sabiendo que hay población en condiciones especiales como los adultos mayores o como las personas en condición de discapacidad que igual van a necesitar tener garantizado su acceso al transporte público, sin dejar obviamente afuera a todas las personas que se movilizan por distancias que tampoco pueden cubrir en bicicleta. Y creo que todo esto pues es bastante interesante y creo que nos sienta un precedente importante para pensar en estas políticas tanto en materia de movilidad como en materia de adaptación y de resiliencia a los próximos retos que nos va a poner el cambio climático de frente
si seguimos en el business as usual en el que estamos en este momento. Lo que tú señalas me permite a mí hablar algo que se quedó por fuera frente como a los esquemas diferenciados. Y tú hablabas de que realmente la solución de la bicicleta, por más de que nos encanta, a mí me encanta montar bicicleta, yo monto bicicleta de ruta, y que mucha gente utilice la bicicleta también como un medio de transporte, pues no, o sea, no se puede pensar en que va a desaparecer el transporte público por las distancias que se cubren, a pesar de que, aunque las ciudades colombianas son comparativamente pequeñas, yo suelo mencionar esta estadística siempre, si uno compara la población de la aglomeración de Bogotá con la aglomeración en torno a Quito, uno encuentra que en términos de expansión, ambas tienen, o de huella urbana, ambas tienen más o menos unos 40, de 38.000 y 40 y tantos mil kilómetros, dependiendo de donde uno haga el corte. Pero Quito tiene un tercio de la población de Bogotá. Entonces, pensar que lo que señala Bogotá, pero que una ciudad que tiene, no sé, una extensión de 3.300 hectáreas, como lo puede tener, qué sé yo, Valledupar, o 17.000 hectáreas que puede tener más o menos Cali, o las 40.000 que tiene Bogotá, que las mismas soluciones de movilidad se pueden dar para todas a rajatabla, pues desconoce mucho de la experiencia individual y del derecho individual de un usuario a elegir cuál es el mecanismo de transporte, y sin duda los gobiernos tienen que propender por poner a disposición en la mayor medida posible las soluciones de transporte público y también de movilidad activa. Nosotros, a partir del sistema de ciudades y de la clasificación que se hizo, es bastante particular, pero antes del sistema de ciudades como tal, una definición de ciudad, de lo que es una ciudad, no había en Colombia. En Colombia hay municipios, y solo fue el sistema de ciudades el que dijo, bueno, en Colombia hay un sistema de ciudades que compone tantos ejes, y hay ciudades con aglomeraciones, y hay ciudades uninodales, y están las capitales. Y yo creo que, digamos, también tenemos que empezar a ver esa lógica, cómo opera, y nosotros, a partir de eso, de esta clasificación de las ciudades aglomeradas, de los nodos estratégicos, de los ejes, hemos empezado, digamos, a hacer un trabajo de clasificación también en torno a la capacidad. Y esto sí que lo puede ver uno, qué sé yo, en aglomeraciones como la relación que tiene Soledad con Barranquilla, o Soacha con Bogotá, en donde por la línea administrativa, entonces, a los profesores a un lado le pagan más que a los otros, a los policías le pagan más que a los otros, le ponen una malla, o mejor, hay mayor asignación de policías en un lugar cuando el otro es más pequeño, y en algunas ocasiones es más inseguro. Entonces, ese tratamiento diferencial nosotros estamos incorporándolo, y por eso agradezco la pregunta, porque me permitió elaborar en este tema, en cada uno de los ejes, no solo en movilidad. Esperamos generar como soluciones específicas para las ciudades que dejaron de ser un pueblo, y que ya son una ciudad vibrante, como uno lo puede ver en Tumaco o en Apartado, ciudades que son los llamados nodos, o las ciudades uninodales, que las estamos llamando por ahora son nodos estratégicos, las aglomeraciones, también entendiendo que por más de que Soacha y Madrid y Funza estén aglomerados con Bogotá, la capacidad es exponencialmente menor. Lo mismo que pasa con Villa del Rosario, y lo que pasa con Girón, y lo que pasa, qué sé yo, con Malambo y con Soledad en el caso de Barranquilla. Nicolás, hay unas preguntas puntuales que nos hacen Abraham Moreno y Elizabeth Céspedes pues, que te quiero transmitir. La primera tiene que ver con cómo se imaginan el alcance que consideran los comentados lineamientos de DOT, es decir, como que si lo que pretende la política es dar directrices a municipios, o es llegar a establecer reglamentos y metodologías detalladas. Y la de Elizabeth tiene que ver con estos proyectos de equipamiento que hemos conversado, cómo los va a implementar el ministerio, si se realizaría a través de la figura de concurso de arquitectura. Creo que son dos temas súper puntuales que no quiero como dejar de resolver. Si es que hay una resolución todavía, pues recordemos que la política obviamente está en construcción, pero pues quería dejarlos planteados
Ya antes me de... repites la segunda que creo que no la entendí, pero la primera, o sea, nosotros no vamos a hacer, o sea, nosotros respetamos la autonomía municipal, por supuesto, pero uno lo que ve en los pocos proyectos que empiezan a estructurarse de desarrollo orientado al transporte que necesitan de una asistencia técnica. Entonces nosotros no estamos esperando como reglamentar los DOTs, además eso, si bien hay unos componentes de renovación urbana importantes, es algo que se tiene que hacer de manera conjunta con transporte. Y realmente la visión que nosotros tenemos, por eso insistíamos como en la política sombrilla, es que cada sector llegue a poner su agenda y nosotros con las otras agencias del Estado, también con el DNP, ver cómo logramos empezar a trazar esos puentes. Pero por ahora nosotros estamos pensando específicamente en hacer asistencia técnica para proyectos específicos, que los municipios nos levanten la mano. Nosotros no vamos a sacar, creo que falta mucho y esto de nuevo está empezando en construcción. Este es como el primer escenario, de hecho, de una serie, pero este es el primero en el que empezamos a comentar con la ciudadanía el ejercicio de política que se está haciendo. Lo que preguntabas de los concursos de arquitectura era. Preguntan que si el tema de equipamientos que el ministerio va a implementar se realiza o no a través de la figura de concursos de arquitectura, tal como lo establece la ley 1082. No sé, creo que es bastante específico, pero pues, no sé si tengas una Pues respuesta. diré la verdad, como funcionan hoy, nosotros hacemos en efecto concursos, digamos, pero más vía licitación, procesos de contratación en donde se hace la licitación de los estudios y diseños, pero voy a revisar el tema de la ley específica, es un gran insumo y lo agradezco porque justo los, el programa de equipamientos como está concebido hoy se hizo en gran medida para dotar de equipamientos a los proyectos de vivienda que se hicieron en el marco de los programas de viviendas gratuitas 1 y 2, en donde se hicieron los proyectos de vivienda, después se hicieron algunos equipamientos, en algunos casos bibliotecas, en algunos casos colegios, macrocolegios, centros de desarrollo infantil. En este momento nosotros estamos pensando en expandir para que los proyectos que nosotros podamos hacer, que tengan apoyo del Estado y financiación, no se hagan únicamente circunscritos a los programas de vivienda. Hay muchos otros barrios del país que necesitan este tipo de intervenciones y la apuesta que estamos haciendo, sobre todo para la vigencia 2021, es dar un salto cuantitativo. La verdad, yo he visitado varios de los parques que se han construido. Han sido más de 100 que se han hecho además en los últimos 5 o 6 años más o menos. Yo he visitado algunos y el estándar de diseño es bonito, pero en términos de un concurso de arquitectura tengo que revisar. Muy bien. Creo que hay dos para cerrar que son interesantes. Todas son interesantes y hay demasiadas, pero estoy escogiendo tratando de cubrir todos los temas que tenemos. Una tiene que ver con todo este tema que creo que recibe muy buenos comentarios, Nicolás, sobre incluir este tema de seguridad urbana en la política. Y varios nos preguntan si este tema de seguridad urbana está también teniendo en cuenta el tema de riesgo de desastres naturales, un poco alineado con todo este tema de política de gestión ambiental y de adaptación al cambio climático. Pues hasta hoy, la verdad, esta es como un abordaje que no había escuchado, como pensar en la seguridad ciudadana desde el punto de vista de la gestión del riesgo. Entiendo perfectamente por qué se señala, porque al final un evento como los que pasan en Colombia por avenidas torrenciales o inundaciones, en fin, en proyectos de remoción en masa, eh, eh, también en algunos casos, tristemente, cuestan vidas. Entonces, honestamente, no lo habíamos pensado así. En general, digamos, es una de las cosas que decíamos, bueno, acá definitivamente hay que incorporar algo más desde la seguridad, desde el punto de vista de reducción de crímenes, reducción de muertes, mejor ejercicio policivo. Yo creo que hay muchas experiencias muy interesantes sobre las que se puede aprender, varias de ellas que además se han gestado en Colombia, que han sido referente mundial, lo que pasó en Bogotá en los 90, 2000, lo que pasó en Medellín, que pasó, que solía ser la ciudad más violenta del mundo. En, entonces, el tema de gestión de riesgos no está contemplado ahí, pero sin lugar a dudas está contemplado dentro del eje de sostenibilidad. Valdría la pena
considerar ese abordaje y ver finalmente en qué tema. Justamente el ministerio, y valga la cuña, acabamos de contratar con el Servicio Geológico en una alianza, más que un contrato, un convenio, para la realización de estudios básicos y de cartografías que la mayoría de municipios no logran hacer por falta de recursos. Estamos gestionando vía regalías qué otros canales de financiación se pueden hacer para que en general los municipios del país mejoren la gestión de la información o la consolidación de la información para mejorar mucho el componente de gestión de riesgo. Súper, yo creo que estoy de acuerdo y creo que sí es, o sea, sí hay que pensar muy bien en cómo integrarlo también al tema de seguridad ciudadana. Gisela nos hace algunos comentarios puntuales sobre cómo podría ser un tema de acompañamiento multisectorial a las ciudades y municipios, pensar en un centro de asistencia integral. Creo que son todos comentarios sumamente valiosos. En este evento tenemos más de 40 preguntas todavía en nuestro panel, estamos ya cerrando el tiempo, entonces pues nos comprometemos a transmitirlas a nuestros panelistas y tenerlas muy en cuenta y ojalá responderlas en nuestras próximas sesiones. Quiero cerrar agradeciéndole a Nicolás por el tiempo, agradeciéndole al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por esta alianza tan interesante que nos va a permitir abrir un espacio de conversación y de construcción colectiva y conjunta de esta tan importante política nacional de ciudades que, como vemos, todavía genera muchos debates y muchas inquietudes en los asistentes y ojalá en el curso del ciclo podamos ir identificando más y más cosas porque justamente el espacio está pensado para que el ministerio pueda trabajar de la mano con la sociedad civil y de los ciudadanos para poder realmente fortalecer esta política y que la misma salga en el mejor estado posible para nuestro país y para nuestras ciudades. Para ¿Algún nosotros. para finalizar, Nicolás? Sí, pues en primer lugar, la verdad, agradecerle a las más de 100 personas que nos han acompañado por hora y media y por esa participación tan activa. Estos son siempre ejercicios de aprendizaje y particularmente en doble vía me llevo 2 o 3 ideas muy, muy interesantes y justamente el valor de este ejercicio. Nosotros queremos hacer de esto un proceso de construcción colectiva. Estamos empezando, por eso se hablaba de la construcción de una política. Tenemos unas ideas, digamos, tampoco una política no se construye de la nada, como que los principios generales cuando uno revisa y hace ejercicios de benchmarks de lo que dice la OECD, de lo que han dicho las diferentes políticas nacionales urbanas, pues tienen que tener siempre un eje social, un eje de sostenibilidad, un eje de infraestructura, todo eso lo estamos incorporando, pero los matices del territorio son muy importantes. Entonces le quiero agradecer muchísimo a todas las personas que se conectaron, también quiero agradecerle muchísimo al equipo de WRI, a todo el equipo en Washington, en México, en Bogotá, que nos han venido acompañando. Esta alianza para nosotros es estratégica y celebramos muchísimo la realización de este espacio. También quiero agradecerle a todos los diferentes miembros del gobierno nacional que han venido sacando espacio en sus agendas para pensar en esto, para contarnos cuál que están haciendo, la disponibilidad que han tenido, un trabajo que hemos venido coordinando con el DNP y también a mi equipo. La idea, recuerden, este es el primero de 5 que se van a hacer y esperamos contar con la participación de todos ustedes. La idea va a ser profundizar muchísimo más en cada uno de los ejes. Vamos a tener uno relacionado con infraestructura y movilidad, otro con temas de sostenibilidad, en fin, y esperamos que todos participen y que nos den muchísimas ideas para que podamos fortalecer este ejercicio. Muchísimas gracias a todos y esperamos verlos en una próxima ocasión.